Hola familia, qué privilegio poder saludarles otra vez a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra página de Facebook también. Y a lo mejor por ahí estás mirándolo en alguna otra plataforma o a lo mejor simplemente lo estás recibiendo a través del podcast. Lo importante es que estamos para pasar un buen tiempo juntos. No será un tiempo tan grande que digamos, pero tampoco serán 3 minutos. Así que ahí donde quiera que te encuentres, te invito para que me acompañes en esta oración. Padre, queremos que nos guíes a través de este tiempo que vamos a pasar juntos y que podamos ser de bendición, que lo que tú pongas en nuestro corazón pueda llegar al destino que tú tienes reservado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, voy a leer un pasaje que aparece en Daniel capítulo 2, el verso 21, y también voy a leer en capítulo 2, versos 48-49, nueva traducción viviente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Versos 48 y 49 dice: Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Vamos a ponerle como título a la presentación de esta hora, de este momento, la autoridad de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta tensión espiritual, política, religiosa. Estamos mirando un pleito, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se está peleando la nación. Unos empujan una agenda, otros empujan la otra agenda, y esto es normal, sucede en todos los países del mundo. Recientemente en Perú, en solo una semana, hubo tres presidentes diferentes. Entonces es obvio que el mundo está en caos. Y eso no es lo que quiero hablar. No quiero hablar de que tenemos nosotros que estar usando ese caos político para comenzar a hablar de que el mundo se está acabando. El mundo lleva mucho tiempo acabándose. Obviamente, ese es un tema que en algún momento tenemos que tocar. La escatología bíblica es importante. Pero lo que yo quiero resaltar en ese momento es cuál es el lugar que tiene Dios en todo esto que está pasando. Cuál es la autoridad de Dios en medio de toda la situación. Y quizás un poco más profundo, ¿cuál es la posición tuya y mía como cristianos, como miembros de la familia de Dios, como parte del proyecto de expansión del reino de Dios acá en la tierra? Bien, en los Estados Unidos, en los últimos 4 años tuvimos como presidente a Donald Trump. Ahora recién electo está el presidente Joe Biden. Ahora, lo curioso de todo esto es que hay un conflicto inmenso, y algunos de ustedes ya saben de esas cosas, de que si hubo fraude, que si no hubo fraude, que si Biden va a quedar al final, que si van a poner a Donald Trump 4 años más, que si la corte y la demás. Penoso que todo esto esté pasando. Yo soy de los que creo que fraude hay en todos los comicios políticos de todos los países. Siempre que haya un ser humano involucrado, algo no va a salir bien. Pero también pienso que todo sucede dentro del contexto en el cual Dios permite. Una hoja de un árbol no cae sin que su voluntad lo permita. Ahora voy a hacer una pausa acá. Eso no significa que lo que leímos hace un rato se aplica literalmente, que Dios pone y quita reyes. Yo no creo que Dios tiene que estar involucrado en que Joe Biden sea el presidente. Tampoco creo que Dios estuvo involucrado en que Donald Trump fuese el presidente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero usar ese versículo para probar ese punto es un grave error. ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios pone y quita reyes, entonces estoy diciendo que Dios puso a Adolfo Hitler, el que mató a más de 5 millones de judíos. Tendré que decir que Dios puso a Napoleón Bonaparte, quien junto al movimiento de la Revolución Francesa llevó a Francia a ser una nación atea. Tendría que decir que Dios puso a Lenin, a Stanley y a todos los comunistas que han llevado a sus naciones en dirección contraria a Dios. Si yo digo que Dios pone y quita, tengo que aceptar esta realidad. Ahora, ¿qué es lo que el texto realmente está diciendo? Que Dios tiene autoridad para poner y para quitar.
Que la ejerce, no necesariamente. Que Dios es el que los pone, no necesariamente. Hay muchas cosas que Dios va a dejar que sigan su curso. Que los seres humanos tomen sus propias decisiones. De hecho, ese es el modelo de Dios. Por eso te dio libertad para elegir. Ahora, que Dios interviene cuando los seres humanos necesitan de su auxilio. Siempre está disponible, siempre está dispuesto, pero siempre pendiente de la oportunidad que el hombre le puede dar. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Lo que no está bien es decir, primero, que Dios dijo que fulano va a ser el presidente cuando Dios no lo dijo. Que Dios determinó que el gobierno que sigue será para fulano de tal cuando Dios no dijo nada. Ahora, ¿cómo sé yo que Dios no dijo nada? Porque cuando Dios dice siempre se cumple. Por ejemplo, si Dios dice que Joe Biden va a ser presidente 2 veces y va a ser reelecto después de 4 años, entonces se tiene que cumplir si Dios lo dijo. Ahora, si Dios no lo dijo, es simplemente el deseo de Richard. Es simplemente el anhelo que tengo porque la plataforma política a lo mejor de esta persona coincide con mis valores, con mis principios. Yo estoy de acuerdo que en Estados Unidos tenemos un problema con el extrema liberal, la extrema conservadora, pero nosotros no fuimos llamados para andar empujando la agenda de uno del otro. Esta es la palabra clave. Somos pro vida. Por eso aceptamos que se pueda destrozar a una raza completa, aceptamos que se acabe con la moral de un grupo minoritario porque somos pro vida. Pero cuando yo digo que soy pro vida, no solamente estoy en contra del aborto, también estoy a favor de los inmigrantes que cruzan la frontera para que se les preserve la vida. También estoy a favor de los refugiados de Siria y de otros lugares que andan escapando buscando refugio. Soy pro vida, es un paquete completo. No puedo excluir a algunos y poner a otros. Ahora, usted va a decir, bueno, lo que pasa es que usted no es de la plataforma política que a lo mejor soy yo. Y este es mi punto. Te molesta, ¿cierto? Te molesta que diga esto. ¿Por qué? Porque está golpeando una agenda que es netamente política. No es política, es cristiana, tiene que ver con los valores bíblicos. Ahí vamos entonces. Si es cristiana, tienes que aceptar que Dios sigue siendo el que gobierna por encima de todos los gobiernos humanos. Si es cristiana, entonces debes entender que la última palabra la va a decir Dios. Que tú no tienes que ayudar a Dios. Cada vez que un ser humano ayudó a Dios, salió requete mal. Pregúntale a Abraham cuando le hizo caso a Sara y tuvo un hijo con la sierva. Cada vez que el ser humano intentó ayudar a Dios para que se cumpliera el propósito divino, algo no salió bien. Nosotros no fuimos llamados a ser políticos, fuimos llamados a ser embajadores. Un momento, ¿no es ser un embajador lo mismo que un político? No es lo mismo. Cuando hablamos nosotros de la política en el contexto humano, estamos hablando de algo totalmente controversial y divisivo. Cuando hablamos de embajadores, estamos hablando de que tú y yo representamos una patria mejor, la celestial. Somos embajadores ¿de quién? Dice Pablo, de Cristo. Así que como soy embajador de Cristo hablo. Como soy embajador de Cristo, la agenda de Cristo promuevo. Como soy embajador de Cristo, mi mayor pasión está en hablar del plan de gobierno de Cristo, no de Joe Biden, no de Donald Trump, no de Abinader, no de Adolfo Hitler, no de ninguna de esas personas. Estamos hablando de un reino que no es de acá, que es un reino diferente. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en cuanto a política? ¿Intervenir? Claro que sí. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que decir cuando las cosas no están bien. Tenemos que tener el valor de decir, eso no va de acuerdo al plan de Dios. Pero no tenemos que meternos nosotros en una plataforma con una plancha diciendo Pablo 2020 o Pedro 22-24. No, porque ese no fue el llamado. El llamado es Jesucristo reina por los siglos de los siglos. Hoy, mañana y siempre. Recuerda eso, hoy, mañana y siempre. Y te voy a decir algo que te va a doler muchísimo. Lo que está pasando en la política de Estados Unidos en este momento no se va a arreglar con la Corte, ni se va a arreglar con la Corte Suprema, porque de alguna manera es el deseo del pueblo. El pueblo habló, el pueblo votó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que dice Pablo, tenemos que comenzar nosotros a orar por nuestros líderes políticos. Lo hicimos en el pasado. Oramos por el presidente Trump y quiero que sepas que yo oré por el presidente Trump. También dije las cosas que no estaba de acuerdo. También resalté las cosas que estaban mal. Lo mismo va a pasar durante este gobierno. Voy a orar por el presidente Joe Biden, pero también voy a resaltar las cosas que no se hagan bien. ¿Por qué? Porque mi agenda no es la agenda de los políticos, es la agenda del reino de los cielos. Hay una historia que aparece
en el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante. No voy a leer todos los versículos porque es demasiado, pero léelo. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria, honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio mente de un animal salvaje y vivió entre burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Ahora bien, si nosotros miramos la historia de Nabucodonosor y luego miramos la historia de Belsasar, que realmente no era el hijo, sino el nieto de Nabucodonosor, era hijo de Nabonido, hijo de Nabucodonosor. Si miramos las historias de ellos y cómo hubo sucesión de reinos, el elemento clave en la caída de cada uno fue la arrogancia. Esa es la misma situación que vivimos con los líderes de hoy día, la arrogancia. Tan arrogantes que piensan que pueden cambiar el mundo a su antojo, gobernarlo a su manera, y no aceptan los designios de Dios, llámese político, aún llámese líder religioso. No solamente estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del mundo entero. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar, iglesia? Te quiero llevar a una convicción, la convicción de que nosotros tenemos una manera de influenciar, una manera de impactar. Daniel lo hizo. Cuando había una crisis lo llamaban porque era el hombre de Dios. Cuando había una situación política compleja lo llamaban porque era el hombre de Dios. Algunos de ustedes recordarán al gran Billy Graham. Billy Graham no se postuló para presidente de los Estados Unidos, aunque en algunas ocasiones algunos quisieron empujar una agenda política, porque él entendió que su llamado era diferente, que su llamado era distinto, que tenía una agenda distinta, era la expansión del reino de Dios. Pero fue un gran consejero para varios presidentes, demócratas, republicanos y demócratas. Entonces, allí es donde Dios te quiere llevar a ti y también me quiere llevar a mí, a que entendamos que somos una influencia para el bien, que fuimos llamados para influenciar. Ahora, si yo me planto acá y comienzo a empujar la plataforma política de Joe Biden, de seguro voy a tener a una mitad de la nación que va a estar en contra de mí de alguna forma. Pero en cambio, si yo hago lo mismo y comienzo a empujar la plataforma política de Donald Trump, entonces también voy a tener a otra parte de la nación que está en mi contra. Por eso no somos políticos, somos embajadores. Fuimos llamados a promover un gobierno diferente, el gobierno de Dios, porque lo creas o no, un día no muy lejano, Él va a venir en gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces te va a decir estas palabras: bien hecho, buen siervo fiel. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Te garantizo que Joe Biden no te puede dar salvación, que Donald Trump tampoco lo puede hacer, que ninguno de ellos lo hará. Pero una verdad que es irrefutable es que tenemos salvación en Cristo Jesús, vida eterna garantizada. Entonces ya no pierdas más tiempo hablando de cosas que no son del reino. Enfócate en hablar de Jesús, que la gente lo conozca a Él a través de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en una nueva presentación de este segmento para la familia, tu familia y mi familia. Que Dios te guarde.